Estambul llevaba 3 días envuelta en una espesa niebla. Una densa nube gris cubría el palacio de Topkapı, aislándolo del resto del mundo. El anciano sultán ya no podía ver siquiera los parterres de tulipanes en el pequeño jardín con la fuente de mármol. Tampoco podía empañar con su aliento los cristales adornados con gemas para escribir con el dedo algunas palabras, como solía hacerlo en tiempos de tranquilidad. Los genízaros habían volcado el caldero en señal de rebelión, y los genízaros, sublevados, habían masacrado a sus oficiales y estaban listos para saquear la capital. En la frontera, la situación del ejército era igual de desesperada. La muerte había arrebatado a los experimentados visires, y los valientes bey habían caído en el campo de batalla. No quedaba nadie con la capacidad de detener esta terrible crisis. La última esperanza era el visir Kosé. Consciente de la gravedad de la situación, el astuto sultán lo había convocado. Estaba listo para entregarle su sello y encomendarle el destino del imperio. La gran cortina bordada frente al trono se movió. Un anciano delgado y pequeño, con un enorme turbante, entró como una sombra indefinida. Con la mirada en el suelo, caminó con respeto. Se arrodilló en el escalón del trono. Después del saludo ritual, el sultán señaló con su nerviosa mano el cojín de tela púrpura a la izquierda. «Siéntate», dijo. Luego, mirando el apoyabrazos dorado del trono sobre el cual descansaba su brazo derecho, describió la gravedad de la situación, el peligro que enfrentaba el Estado, la corrupción en las tropas y el caos en el ejército. Hablaba lentamente, asintiendo con la cabeza a cada palabra. Para corregir estos tiempos, se necesitaba una mano de hierro. Solo un hombre que fuera completamente honesto, temeroso de Dios, inteligente, conocedor del mundo y que amara su Estado por encima de todo, podría arreglar las cosas. El sultán. Ese hombre eres tú. Te nombraré mi representante. Al escucharlo, el anciano de baja estatura que tenía la cabeza inclinada se enderezó. «Perdóneme, mi sultán», dijo. «He decidido no involucrarme más en asuntos de Estado. Con su permiso, pasaré los pocos días que me quedan en oración y devoción». El sultán reiteró, aportando pruebas de versículos y hadices, que el descanso irresponsable era propio de los animales y los muertos, y que no responder a la convocatoria del sultán era una blasfemia. Con una mirada severa que reflejaba la majestuosidad de una justa ira, fijó sus grandes ojos imperiales, de pestañas largas y encanecidas, en el anciano inclinado. En esa mirada parecían encenderse chispas de muerte reflejadas en las alas de Azrael. El visir Kosé estaba tranquilo, como una salamandra que no arde en el fuego. «Mi cuello es más delgado que un cabello, oh sultán», dijo. «Me he despedido de mi familia. Espero su mandato para ir a la presencia de Dios. No aceptaré su sello de honor». El rostro pálido del sultán se ensombreció. Sus manos temblaron. Se recostó en el respaldo del trono frunciendo el ceño. «Llévenselo». Los sirvientes se apresuraron detrás de la cortina bordada con el silencio de las sombras y con pasos tan ligeros que parecían no tocar el suelo, se lanzaron sobre el visir. En un abrir y cerrar de ojos lo sacaron. La salida conducía al mercado de pescado donde día y noche verdugos de piel morena con espadas afiladas se sentaban con las piernas cruzadas bajo el pórtico de mármol, esperando. El sultán, cuyo enojo parecía pasar, recordó nuevamente la tormenta de corrupción que amenazaba su estado y su trono. Reflexionó. Si el visir Kosé también moría, existía la posibilidad de que el respeto a la palabra cayera totalmente en el desdén algún día. Pero aquí estaba este pequeño hombre que había aceptado la muerte. Al ser decapitado se presentaría ante Dios, liberado de las preocupaciones del mundo. Era de aquellos sabios que, conscientes de que no hay escape de la muerte, no olvidaban esta verdad, sin importar cuánto tiempo vivieran. Un día más, 5 días menos, nada de eso tenía importancia para él. El siguiente día el sultán proclamó: «Que lo encierren en la habitación amarilla. No le den libros, lápiz ni papel». El sultán estaba decidido a nombrarlo en el cargo. Sin embargo, solo un hombre como el visir Kosé podría lograr vencer a los enemigos del sultán. El sultán lo sabía. Frente a sus ojos pasaban los ministros de la corte, todos ellos inclinados en una reverencia doble, con el rostro pálido de miedo a la muerte. Solo pensaban en engaños, corrupciones e intrigas. Inventaban mentiras y calumnias que incluso engañarían a los demonios. Pero el visir Kosé no era así. Era un hombre sabio, un erudito, en el camino de la fortuna que siempre conducía al abismo de la desaparición. Nunca olvidaba la verdad.
no se enorgullecía, y no descendía a cosas como el dinero, la riqueza, el esplendor y el poder. Vivía como un modesto mulá y se sorprendía por la necedad de los codiciosos ignorantes que acumulaban oro en cofres pensando que esta casa mundana era eterna. ¿Cómo haría el sultán para que un hombre que no se inclinaba ante ninguna fuerza, excepto la verdad, aceptara sus órdenes? Para él, la muerte no tenía importancia. Frunció nuevamente las espesas cejas. Necesita un castigo peor que la muerte, se dijo a sí mismo. Las torturas más terribles, en proporción a su horror, estaban más cerca de la muerte. El sultán reflexionó y meditó en su trono durante horas. Permaneció solo por horas. Declaró que la verdadera victoria se lograba no con la espada, sino con el poder de la mente. Sin embargo, no se le ocurría un medio para someter a un hombre que no temía a la muerte. Mientras pensaba, comenzó a imaginar. Se perdió en sus pensamientos. Al igual que los sueños incoherentes que se ven en un sueño profundo, le vino a la mente su juventud de príncipe y su tutor. El tutor, que había muerto 30 años antes, no se parecía en nada al anciano de barba blanca que recordaba. El palacio no era su propio palacio. ¿Era de madera de rosa blanca el atril del que tomaba lecciones? Aunque sabía que era su tutor, esta vaga figura, cuya voz y rostro no podía reconocer, decía en un lenguaje sin adornos: conversar con un necio es peor que el fuego del infierno para un sabio. Estas palabras eran un poema. Mientras el sultán buscaba el ritmo del verso, despertó de su profundo ensueño. Sentía un peso en su cabeza. Se levantó para ir al harén a descansar. Sí, ya que conversar con un necio era peor que el fuego del infierno, debía torturar al visir Kosé en este fuego, pero no matarlo. A sus ayudantes que lo acompañaban les dijo: encuentren rápidamente al hombre más ignorante de la ciudad, enciérrenlo con el visir. Dijo. Los jardineros y agentes encubiertos recorrieron toda la ciudad, los pueblos cercanos, los distritos, las montañas y los campos durante días. Finalmente encontraron a un pastor increíblemente ignorante, muy obstinado, en resumen, extremadamente necio. Era un hombre de entre 35 y 40 años, muy fuerte y de una necedad comparable a la de un animal. En su aldea lo llamaban Hasán el burro. Tan testarudo como necio, no tenía idea de lo que eran la educación, el respeto, las tradiciones o la hospitalidad. Cuando se le preguntaba ¿qué simboliza el tulipán en nuestra cultura?, respondía con una sonrisa tonta: no sé, hombre. Para no separarse de sus ovejas, se resistió a los guardias, hirió a algunos con piedras y palos. Lo llevaron al palacio con las manos atadas y lo colocaron al lado del visir Kosé, quien esperaba su destino con resignación. Durante 3 días, Hasán clamó contra la injusticia que sufría y profirió insultos inauditos. Luego se quedó en silencio, subió con sus zapatos desgastados a los sofás de seda rosa y comenzó a tocar su flauta que sacó de su cinturón. La paz y la resignación del visir Kosé, quien esperaba en soledad la muerte, fueron perturbadas, pero no intercambió palabra alguna con este peculiar criminal que le habían puesto junto. Volvía su rostro hacia la ventana, apartando la mirada incluso de los sirvientes que traían comida y bebida a la habitación. Pasaron los días. Observaban desde la mirilla de la puerta. Al ver que soportaba también la tortura de vivir con semejante ignorante, el sultán desesperaba y enviaba a buscar criaturas aún más insensatas, pero no podían encontrar a nadie peor que Hasán. Pasó otra semana. El pastor ignorante dejó incluso la flauta. No hacía ruido, se acurrucaba y permanecía en silencio, igual que su compañero de celda. Una mañana el visir Kosé vio a aquel hombre grande llorando desconsoladamente. Sus sollozos, como los de un niño, lo conmovieron. Quizás el pobre recordaba a su esposa, su hogar, su pueblo. Involuntariamente preguntó: ¿por qué lloras, hijo? Esta fue la primera palabra que el visir había dicho desde su encarcelamiento. El pastor, secándose las mejillas enrojecidas y empapadas de lágrimas con sus mangas sucias, lo miró. Si lo digo, te ofenderás, dijo. Cuéntame tu problema, hijo. ¿Cómo voy a enojarme? Estoy seguro que te vas a ofender. Te aseguro que no me ofenderé. El pastor no expresaba su problema, sino que, preso de la emoción, lloraba a todo pulmón. El visir Kosé pensó un poco. ¿Cómo podría ofenderse por una razón que hacía llorar a otro? Tenía curiosidad. Nuevamente: cuéntame, hijo, ¿qué tiene que ver tu problema conmigo? Te enfadarás. No me ofenderé, dime. En mi rebaño había un carnero viejo y al mirarte me recuerdas a él. Por eso lloro. Hasán, al revelar su problema, de repente comenzó a reír mientras lloraba, mezclando sollozos con carcajadas.
Incluso empezó a detallar. Se parecía mucho a tu barba. El visir Kosé no respondió en absoluto. Se levantó y golpeó la puerta, al guardia del turbante puntiagudo que asomó la cabeza. Informen a nuestro señor que he aceptado trabajar para él, dijo. 1 año después, la guerra había terminado. Los genízaros habían sido disciplinados y los ladrones y malhechores eliminados. El Estado había recuperado su antigua fuerza. El rostro preocupado del sultán volvió a sonreír y su ánimo se había recuperado por completo. Solo tenía una curiosidad acerca de su gran visir. Quería saber qué era esa cosa peor que la muerte que aquel hombre necio había mencionado. Un día le preguntó. Al recordar de repente la tortura de 40 días que había pasado, el rostro del visir Kosé se sonrojó como si hubiera recibido una bofetada. No encontró respuesta adecuada. Tartamudeando. En absoluto, mi sultán, dijo. No pude soportar que este campesino inocente fuera encarcelado por mi culpa. Rompí mi promesa para liberarlo del tormento. El fin.